Buenos días a todos. Como ya ha dado la hora, si os parece, pues empezamos. Este año 2022, por fin, después de que el 21 solo pudimos montar un pedazo de la nueva tómbola y el año anterior no pudimos, el de los 75 años, no pudimos hacer nada, pues este es el primer año que ya hemos montado toda la estructura de lo que es la nueva tómbola, que como veis es una tómbola por módulos y son en total 37 módulos. La inauguramos hoy, el sábado 28 de mayo, y estará abierta la tómbola hasta el día 15 de junio. Os doy simplemente unos poquicos datos porque el resto lo tenéis en el dossier y no es cuestión de meteros mucho rollo. Ponemos a la venta 2 millones de boletos, que esperemos que, como los últimos años, pues puedan salir adelante. De esos 2 millones de boletos hay 300.000 boletos que tienen un premio directo, entre ellos, por ejemplo, los coches, que es premio directo. 500.000 boletos son de esa modalidad que conocéis de reúna, pues vas reuniendo X boletos y tienes pues distintos tipos de premios para recoger. Y 1.200.000 boletos son boletos para sorteos. Como os decía, los 5 coches son premio directo y los sorteos hay 20 vales de compra por valor de 2.500 euros. Son para comprar en la Asociación del Casco Antiguo de Pamplona, preferentemente. El precio del boleto, que siempre es una pregunta que hace la gente, pues hemos puesto ya 1 euro el precio del boleto. Me parece que estábamos hace 2 años todavía con 80 céntimos, que era un lío, y a partir de este año es un euro. Y sí que queremos subrayar, porque todos los años tenemos algún problema con estas cosas, que los boletos caducan el día 16 de agosto. Es decir, el día 17 de agosto, pues caigo en la cuenta que me ha tocado el coche, pues... Y no lo digo por decir, ¿qué ha ocurrido? Pues si es el día 17, pues no hay coche ni lata de sardinas. Han caducado los boletos. Los criterios para elegir los premios que ha seguido el grupo que se encarga de estas cosas, pues es la actualidad que puedan tener las distintas cosas que tenemos. Nos centramos bastante en consumibles, sobre todo en productos de alimentación y pues cosas que sean fáciles de disfrutar por la gente, ¿no? Un poco esos son los criterios principales a la hora de elegir los premios. Destacar 2 colaboraciones grandes que hemos tenido. Una es de la empresa Smurtif Capa, que para que nos entendamos es la papelera de Sangüesa. La papelera de Sangüesa pues ha regalado este año a la tómbola 20.000 bolsas de papel para que la gente lleve los regalos en esas bolsas de papel. Son 20.000 bolsas de regalo que desde aquí queremos agradecer. Y agradecer también a la empresa Reivesa, que es una empresa que se encarga
de todas estas máquinas, como se llaman, los toros y elevadores y cosas de esas, que nos ha cedido pues para todo el montaje de esta tómbola, para todo lo que ha sido descargar de los camiones, los módulos, etcétera, nos ha cedido gratuitamente también la maquinaria que hemos necesitado. Y por último, pues también decir que como otros años la tómbola es un espacio cardioprotegido. Esperemos que no tengamos que proteger el cardio de nadie, pero es espacio cardioprotegido que lo proporciona la empresa M-Cardio junto a Isovital. Ellos son los que se encargan de ese aspecto. Y, por último, en este primer punto de esta rueda de prensa, que es el tema de la tómbola, sobre todo agradecer a los más de 100 personas voluntarias que hacen posible que la tómbola salga adelante. Sin los voluntarios, esta tómbola sería absolutamente imposible de realizar. Bien, después de deciros estas cosillas sobre la tómbola, daros algunas informaciones de la rendición de cuentas. Tampoco os voy a liar, porque tenéis, digamos, especificado en el dossier todas las cantidades. Este año los recursos que dispuso Cáritas, digo, el año pasado, fueron 6.244.000 euros. Esos fueron los recursos. Tener en cuenta que aquí está incluido todo lo que se gasta para sacar la tómbola adelante, ¿eh? O sea, es el global. Destacar las aportaciones esporádicas de la gente, que han sido prácticamente casi 2 millones. En herencias, pues hemos pasado del millón de euros, y luego tenéis ahí pues otra serie de fuentes de financiación, pues las colectas, la propia tómbola, que supuso algo más de $500.000 de euros, etcétera, etcétera. De todo ese dinero que recibimos, hemos dispuesto, o sea, se ha empleado 5.900.000 euros. Los mayores, no diría yo gastos, sino inversiones, porque lo que intentamos es con nuestro dinero no gastarlo, sino invertirlo en que las personas estén mejor, las personas se encuentren en una situación mejor cada día. Como veis, los programas que más se han llevado ha sido el centro ocupacional, con algo más de 1.200.000 euros, y las residencias y pisos supervisados con los que trabajamos, que se han llevado también pues casi 1.200.000 euros. O sea, han sido las dos partidas más fuertes. Seguida del programa de acogida, que es el primer contacto con Cáritas, la primera ayuda que la gente nos pide, que prácticamente casi ha sido 1 millón de euros. Destacar también las campañas de emergencia. La campaña de emergencia se refiere al volcán, la crisis del volcán de La Palma, que se recogieron, pues en números redondos, 57.000 euros, que mandamos a la Cáritas de Canarias. Y también decir
que en el momento en que estamos, con la crisis de Ucrania, los donativos que se han recibido en Cáritas han sido ya 411.000 euros. Es lo que se ha recibido para la crisis de Ucrania. Bien, luego si tenéis alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Y el tercer punto de esta rueda de prensa, que es la campaña de Corpus, que es la que hacemos todos los años, subrayar quizá un paso que este año queremos dar adelante. Venimos diciendo, y la vocación de Cáritas es atender a la persona en su globalidad. Hace un momento os decía que no simplemente es dar, ¿no? Hay que estar con la gente. Este año queremos dar un paso adelante y lo hacemos también siguiendo las indicaciones de la propia Unión Europea. La Unión Europea habla de que la asistencia a la gente es sanitaria, es económica, es de alimentación, pero dice también la Unión Europea que la asistencia a las personas también es la cultura. Si queremos abordar a las personas en su globalidad, nos parecía que no podíamos dejar la cultura al margen, sino que aparte de tener pues, nuestros talleres, aparte de tener pues, los pisos de acogida, las residencias, etc., convenía adentrarnos pues, este primer año casi de forma experimental, podemos decir, también apoyarnos en la cultura para echar una mano a la gente, para que a través de la cultura la gente pueda integrarse en esta sociedad. Entonces se ha montado o hemos montado una especie de musical que tiene de telón de fondo, tiene la obra de Los Miserables. El título, a ver si por mi cabeza se olvida de casi todas las cosas, el título es No amanecerá sin ti, es decir, contamos con todos, queremos contar con todos, no queremos prescindir de nadie, sino con todos ir para adelante, ir mejorando la vida de todo el mundo. En las fotos que tenéis, en los carteles, las dos fotos creemos que son bastante significativas. Ahí aparecen personas que van a actuar en el musical y entre esas personas hay profesionales, hay voluntarios de Cáritas, hay trabajadores de Cáritas, hay usuarios de Cáritas. ¿Seríais capaces de decirme quién es quién? ¿Seríais capaces de decir, mira, este es profesional, este es usuario, este es voluntario? Yo creo que una de las grandezas que tiene este esfuerzo que estamos realizando es que nadie es nadie. Todos somos iguales. En la escena lo mismo va a ser el profesional que el usuario de Cáritas, lo mismo el voluntario que el contratado. Y creemos que esa puede ser una vía que vayamos abriendo en el ámbito del trabajo social, una vía de contar también con la cultura, con la participación en la cultura de nuestra gente, y que la cultura puede echarnos también una mano para ir mejorando la vida de las personas. Bien, pues esto era lo que os queríamos decir en esta mañana.
Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues estoy a vuestra disposición. Bueno, vamos a ver, la historia de esta estructura, sabéis que hace 2 años íbamos a celebrar el 75 aniversario de la tómbola, que la tómbola había comenzado, si mal no recuerdo, el año 1945. Entonces, la estructura que teníamos era una estructura pues, que tenía ya muchos años, era una estructura que prácticamente era un mecano que había que montar pues, barra por barra, pieza por pieza, que costaba muchísimo tiempo montarlo. Entonces nos vino la idea y la oportunidad de colaborar con la facultad con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, donde se hizo al principio un concurso con los alumnos, se eligió uno de los proyectos, ese proyecto se llevó adelante y el resultado es lo que vemos, ¿no? Es una estructura modular, lo mismo que están ahora puestos todos los módulos 37, pues si en un momento hay que hacer una tómbola más pequeña, se puede reducir el número de módulos. Si alguien necesita en algún momento dado que Cáritas le ceda en las condiciones que sea, pues unos módulos pues también se pueden ceder. Entonces, creemos que es una estructura mucho más moderna, más fácil de montar, etcétera, etcétera. Gracias. Este año van a realizar alguna especie de celebración del 75 aniversario para compensar de alguna manera que no se pudo celebrar el año pasado. No hemos pensado en ninguna celebración especial, sino que lo que hemos hecho es retomar aquellos proyectos que teníamos hace 2 años y que no se pudieron llevar a efecto. Por ejemplo, el musical. Cuando comienza la pandemia, teníamos en aquellos momentos puesta toda nuestra ilusión en sacar ese musical adelante, ¿no? Que iba a ser la gran celebración de los 75 años, ¿no? Entonces, no hemos inventado ninguna cosa nueva, pero sí que pues, hemos recuperado ese musical que creemos que es, como os decía antes, abrir un camino nuevo en el ámbito de la intervención social y hacerlo pues, este año, ¿no? Aunque no sea el 75. Números, las cifras y la campaña del Corpus de la cultura. No sé si se puede comentar un poco cómo está la situación respecto al año pasado o anteriores de la acogida, de la Sí, la situación social en general. Vamos a ver, os doy telegráficamente alguna idea de cómo estamos viendo nosotros el momento presente. Por una parte, sabéis que durante lo más gordo de la pandemia, las fronteras han estado cerradas. Entonces, aquí no llegaba gente nueva. Lo más podía llegar, pues, gente de otras comunidades autónomas, pero no venía gente del país de origen. Eso ha cambiado radicalmente. Se han abierto las fronteras. Está llegando mucha gente nueva, fundamentalmente gente de Colombia, gente de Perú, gente de Centroamérica, Marruecos. Está llegando otra vez mucha gente. Eso a Cáritas le influye mucho. Si no llega gente nueva, las atenciones de Cáritas bajan. Si empieza a llegar otra vez gente nueva, las atenciones de Cáritas pues suben, ¿no?
Luego pensamos que la pandemia no nos ha traído problemas nuevos, sino que lo que ha hecho es agravar problemas que ya teníamos o sacar a la luz problemas que existían y que quizá no nos dábamos cuenta de que estaban ahí. Por ejemplo, la brecha digital. La brecha digital no la ha traído la pandemia, ya estaba, pero la pandemia la ha hecho aflorar. Es decir, si te cierran todas las administraciones públicas y tienes que hacerlo todo a través del ordenador, pues, digamos, aparece un problema que no teníamos antes. Si los bancos cierran las ventanillas y las personas ya con cierta edad tienen que ir a la maquinica a sacar el dinero, no ha aparecido el problema ahora, pero sí que se ha agravado el problema, ¿no? Entonces, pensamos que esta sociedad tiene un nuevo, o podemos denominar una nueva forma de exclusión en la brecha digital. Tú, si no manejas la informática, estás excluido de cantidad de cosas en esta sociedad, ¿no? Incluso de sacar tus euricos de la cuenta del banco, ¿no? Hay otra faceta que estaba presente, pero creemos que también se ha agravado muchísimo, y es la salud mental. Yo vengo diciendo que a quien más, quien menos, la pandemia nos ha dejado una pedrada. Yo soy el primero que digo que a mí la pandemia me ha dejado una pedrada en la cabeza. A unos le ha dejado la pedrada más gorda y a otros pues una pedrada más suave, ¿no? Pero ha influido terriblemente en la salud mental y sobre todo ha influido en la salud mental de la gente joven. O sea, tenemos un verdadero problema con la salud mental de los jóvenes. Y vuelvo a decirlo, aunque sea un poco canso, esto no lo ha creado la pandemia. Esto ya estaba. Lo que la pandemia ha hecho es aflorarlo, ¿no? Hacer que nos demos cuenta de que ahí hay un problema muy gordo, ¿no? De la atención psiquiátrica, pues, a la gente joven. Y luego, por no alargarme excesivamente en las cosas, pues bueno, nos ha venido la crisis energética y la crisis de Ucrania. No habíamos salido todavía de la crisis del 2008, nos vino la crisis de la pandemia, no hemos salido de la crisis de la pandemia y nos ha venido la crisis energética y la crisis de Ucrania, que está haciendo que muchas familias lo estén pasando francamente mal. Es decir, cualquiera que esté en una situación económica normalica, nos damos cuenta de que la factura de la luz, hablo por mí, una economía normalica, pues notas que te ha subido la factura de la luz, notas que vas al supermercado y no haces lo mismo que hacías con un dinero antes. Entonces, quien está en situación muy justa, pues está notando terriblemente la crisis, o sea, digamos, la crisis económica, la subida de precios provocada por estos dos fenómenos. Y eso sería quizá un poco lo más destacado. Hacía referencia a la renta garantizada. En Navarra, gracias a Dios, tenemos la renta garantizada, que es un freno a la pobreza, es un freno a la exclusión. Pero venimos diciendo en Cáritas desde hace ya bastante tiempo que no es una varita mágica. Es
Es decir, si cualquiera de nosotros que vive solo recibe la renta garantizada, recibe 600 euros al mes. Hombre, 600 euros al mes pueden solucionar muchas cosas, pero no todas. Yo no creo que ninguno acabásemos un mes con 600 euros. Si tienes que pagar luz, agua, hipoteca o alquiler, comer, vestir, es una ayuda muy grande y que hay que mantenerla. Pero no es una varita mágica que solucione pues todos los problemas. ¿Alguna cosita más? ¿O ya estáis hartos de escucharme? Simplemente repetir su nombre y su cargo, por favor. Yo soy Ángel Iriarte, soy el vicario episcopal de Pastoral Social y director de Cáritas Diocesana. Bueno, pues muchas gracias por acudir a esta llamada. Gracias porque nos dais a conocer y transmitís pues a la sociedad pues las cosas que os decimos, y de verdad os damos las gracias por esa labor que hacéis y que nos ayudáis en nuestro propio trabajo. Pues buenos días, y si jugáis en la tómbola, pues que tengáis suerte. El que no va a tener ninguna suerte soy yo. Tengo prohibido. Yo como director de Cáritas no puedo jugar en la tómbola. Fíjate si me toca el coche, qué escándalo en Pamplona. Entonces, los que estamos directamente implicados por ley tenemos prohibido el jugar. Pero bueno, lo dicho, si jugáis, pues que tengáis suerte. Gracias y muy buenos días a todos. Cuando eso me dices.